Voy a demostrar con pruebas irrefutables que lo que los medios masivos y los gobiernos llaman cambio climático, en realidad se trata de una dispersión masiva de partículas o núcleos de condensación, es decir, una siembra de nubes global. Y esto lo voy a hacer con pruebas cotejadas, con investigaciones científicas y con material muy interesante. Vamos a ver, tenemos un artículo de la institución científica Smithsonian que reconoce la preocupación porque las estelas de los aviones puedan estar provocando geoingeniería de forma accidental, es decir, modificación meteorológica accidental. Esto fue corroborado por un estudio liderado por Lisa Bock del Instituto de Física Atmosférica de Alemania, el DLR, y publicado en la revista científica ACP el 24 de junio del 2019, donde reconocen que las estelas de los aviones, y en palabras de un artículo del periódico La Vanguardia, han contribuido al calentamiento de la atmósfera más que todo el CO2 emitido por los aviones desde el principio de la aviación, a base de calentar la atmósfera superior y alterar la nubosidad natural. Este estudio no contempla la posible relación de las estelas y el calentamiento, por supuesto, con la contaminación por combustible. Otro estudio del MIT publicado por Martin Frías el 19 de marzo del 2024 reconoció que las estelas de los aviones atrapan el calor en la atmósfera y calientan el planeta. Los investigadores comparan el solapamiento de estelas con una manta que flota sobre la Tierra. No obstante, el estudio achaca el calentamiento a que las cirros antropogénicas formadas por las estelas atrapan el calor mediante el forzamiento radiativo, siendo que el forzamiento radiativo es la diferencia entre la energía solar que entra y la energía infrarroja que sale. Gases de efecto invernadero, aerosoles, nubes o las estelas de los aviones pueden producir un forzamiento radiativo negativo, es decir, reflejar el sol y enfriar, o un forzamiento radiativo positivo, que es atrapar la radiación infrarroja y calentar. Otro estudio del Colegio Imperial de Londres, publicado por Edward Crispert el 7 de agosto del 2024, descubrió que los aviones modernos que vuelan a grandes altitudes crean estelas que calientan el planeta y que son de mayor duración que las de los aviones antiguos. No obstante, tampoco contempla los efectos que el combustible tendría al contaminar la alta cota, generando núcleos de condensación artificiales. Por otro lado, el meteorólogo Julio Marbinson Preney, presentador de Canal Sur y Televisión Española, denunció en una entrevista que los aviones están volando sobre la tropopausa, dejando una contaminación muy preocupante que antes no estaba ahí y que nunca se toma en cuenta a la hora de hablar de un cambio climático que hace responsables a los ciudadanos de a pie. Hay una cosa que, por ejemplo, nadie habla. Los aviones están volando por encima de la tropopausa en algunos sitios y están metiendo contaminación en una zona en donde no la había. Se está viendo unas nubes nuevas en la estratosfera que no la ha habido nunca. ¿Quién es el culpable de esa aviación? ¿Tú has oído algún ecologista que se meta con esto? A ver, la siembra de nubes es una técnica que consiste en aerosolizar las nubes con productos químicos a través de nebulizadores independientes o mediante el uso de un combustible aditivado, como el descrito por ejemplo en la patente Welbach de 1990. Esta patente y otras contienen nanopartículas de aluminio, como el óxido de aluminio, el cual es un secante higroscópico de nubes y generador de núcleos de condensación artificiales. En esta patente puede leerse: una solución propuesta al problema del calentamiento global consiste en sembrar la atmósfera con partículas metálicas. Una técnica propuesta para sembrar dichas partículas fue añadir diminutas partículas al combustible de los aviones comerciales, de manera que fueran emitidas por los gases de escape del motor a reacción mientras el avión volaba a su altitud de crucero. En la actualidad tenemos un combustible conocido como combustible de aviación sostenible o SAF, que supuestamente contamina menos y cuyo uso se ha hecho obligatorio en 2025 mediante el reglamento Refuel EU. En España este combustible es fabricado por empresas como Repsol y Cepsa, siendo que la empresa que se ocupa de su manipulación, mezcla y distribución es Exolum a través de su plataforma Avicor. Por supuesto, ninguna de estas empresas reconoce estar utilizando combustibles aditivados con patentes basadas en sales u óxidos de aluminio. ¿Y qué ocurre? Los análisis hechos por nosotros en el agua de lluvia dieron como resultado unos niveles de aluminio 28 veces superior a los límites normales, es decir,
5.590 nanogramos por litro, cuando el límite aplicable es de 200 nanogramos por litro. La investigadora Josefina Fraile analizó la corteza y el corazón de árboles muertos en un bosque de pinos que quedó prácticamente diezmado, encontrando 5.790 miligramos por kilo de aluminio, bario y titanio en los anillos concéntricos que corresponden a los últimos 15 años de vida de los árboles muertos. Prácticamente todos los días vemos en las estelas de los aviones una especie de explosiones reactivas o faldones invertidos hacia abajo. El oficialismo nos contesta que solo se trata de un fenómeno conocido como inestabilidad de Kelvin-Helmholtz y que aparece cuando hay capas de aire con diferencias de velocidad formando olas en las nubes. Sin embargo, esa explicación es bastante estúpida, porque la inestabilidad de Kelvin-Helmholtz es un fenómeno raro y difícil de fotografiar, mientras que los faldones en las estelas de los aviones los fotografiamos prácticamente a diario y por todas partes. Además, la inestabilidad de Kelvin-Helmholtz se ve sobre las nubes, mientras que los faldones de las estelas se ven como caídas de masa hacia abajo. Aparte, y ya para rematar, vemos estas estelas con faldones hacia abajo atravesar o rodear nubes de algodón, por lo que la excusa de una cizalladura por acción de capas de aire con diferente velocidad es absurda. Si analizamos estas estelas con lógica, vemos que estos faldones o explosiones tan rítmicas, tan equidistantes unas de otras, quizás tengan que ver con la rotación del motor en condiciones atmosféricas concretas. No obstante, y siendo que se ven prácticamente a diario y en todas partes y con toda condición atmosférica, tiendo más a pensar que tal vez sea un fenómeno relacionado con la densidad o la reactividad de algún aditivo en el combustible, porque tengo muy claro que el combustible está aditivado y además con mala voluntad. En cualquier caso, si creen que me voy a tragar que esto es lo mismo que esto, lo llevan claro. Ya no somos tan ingenuos. El agua y el hielo tienen un índice de refracción de 1333 y 1309 respectivamente y producen arcoíris con un radio angular de 42 grados centrados en el punto antisolar. Pero en los últimos años un fenómeno que antes era raro se ha vuelto común, un halo de 22 grados que rodea completamente el Sol. Algunos argumentan que estos halos o parhelios de Sol que antes eran increíblemente raros y hoy muy comunes están formados por cristales de hielo, pero nada puede cambiar el índice de refracción del agua y del hielo que forman halos abiertos de 42 grados, que es básicamente lo que vemos en un arcoíris. No obstante, los halos solares de 22 grados cerrados de origen natural solo se forman con la presencia de nubes cirrosas en la alta atmósfera, que a su vez estén compuestas por cristales de hielo hexagonales. Otros tipos de cristales de hielo pueden formar otros fenómenos ópticos, pero no a los de 22 grados. Estos cristales con forma hexagonal se forman a una temperatura de menos 20 grados y con una humedad del 70%. Además, el Sol tiene que estar en una posición relativamente baja en el cielo y generalmente por debajo de los 60 grados de altura para que el fenómeno sea visible, mientras que yo los he grabado en pleno verano con sequía y literalmente con el sol encima de mi cabeza y además a mediodía. Sin embargo, los óxidos y las sales metálicas tienen un índice de refracción más alto y por tanto forman halos mucho más cerrados. El óxido de aluminio cristalino, por ejemplo, tiene un índice de refracción de 1762 a 1778, mientras que el sulfato de bario tiene un índice de refracción de 1636. Esto explicaría el por qué vemos los días de gran presencia de estelas junto a un aumento espectacular de las temperaturas, normalmente hasta 15 grados más, un gran y característico halo alrededor del Sol o parhelio con un radio angular de 22 grados. Si tenemos en cuenta que por observación y consenso se puede observar en España una media de unos 5 halos de 22 grados al año, el fenómeno actual mediante el cual se reportan y fotografían varios halos de 22 grados cada día o cientos de ellos cada año es como mínimo sospechoso. Por otro lado, Óscar Mongelat, un meteorólogo argentino con 45 años de experiencia como experto en meteorología aeronáutica y que trabajó además como meteorólogo del Comando Militar de Regiones Aéreas de la Fuerza Aérea Argentina, nos dijo que para que un avión estele
tiene que estar en lo que se conoce como el nivel de sublimación o zona de sublimación, que está a partir de los 7.000 metros, unos 22.000 pies, donde hay una presión determinada que ronda los 100 hectopascales, mucha humedad y como mínimo 40 grados bajo cero. Pero lo que más me inquietó, y esto creo que es una pista importante, es que Mongelat también nos dijo que no tiene sentido que veamos estelas de aviones en cielos completamente despejados, porque como mínimo deberíamos ver estelas en cielos donde ya hay cirrus, o sea, nubes, porque es precisamente la presencia de cirrus la que nos indica que se están dando las condiciones de altitud, humedad y temperatura que provocan la formación de condensación y por tanto de esas estelas. En cualquier caso, la realidad nos da la razón, porque veréis, para que se formen nubes, sí o sí, tiene que haber una siembra. Y la siembra de forma natural se produce con partículas que pueden venir del mar, de la sal, con partículas que pueden venir de los volcanes, polvo volcánico, y es así como estas partículas se transforman en núcleos de condensación. Por eso se forman las nubes de forma natural. Sin embargo, cuando los aviones dejan residuos del combustible, están generando una siembra, y eso es real. Y esa siembra, que a veces es una sobresiembra, es lo que está detrás de los problemas, sobre todo que tenemos de sequía y de aumento de las temperaturas. Porque absolutamente nadie puede negar que los aviones están sembrando las nubes, y me da absolutamente igual si es deliberado o si es accidental. Porque de hecho, si fuera accidental, yo no sé qué están esperando para decretar zona de exclusión aérea y empezar a monitorizar todos los combustibles. Porque desde luego esto requiere una auditoría inmediata. Y esto nadie me lo puede negar. Bueno, tenemos bastante claro que el gobierno o los gobiernos sucesivos de los Estados Unidos se han dedicado a hostilizar medio planeta, por no decir el planeta entero. Pero además podemos documentarlo con hemeroteca y pruebas reales, por supuesto. Y voy a dar unos ejemplos muy breves. En 1974, el subsecretario adjunto de Defensa Dennis Doolin y el teniente coronel Ed Soyster reconocieron ante el Congreso de los Estados Unidos que durante la guerra de Vietnam ordenaron 2.602 vuelos de siembra de nubes, vaciando 47.409 contenedores de dispersión de yoduro de plata y yoduro de plomo, que provocaron inundaciones catastróficas, dejando a los vietnamitas enterrados en barro y seriamente contaminados. En 1959, este cara dura, el senador norteamericano Clinton Anderson, dijo literalmente que la guerra meteorológica será mucho más efectivo que los misiles y que en poco tiempo Estados Unidos conseguiría poner a cualquier nación de rodillas. Han pasado 65 años y no han perdido el tiempo, porque en este tiempo han instalado 750 bases de la OTAN, parasitando medio mundo, y 1.500 radares de manipulación meteorológica, aunque no lo reconozcan, claro, de los que en España hay 28. Desde este avión en Sao Paulo, en Brasil, se bombardean las nubes. Desde ayer y hasta el próximo día 26, este aeroplano va a desplazar las precipitaciones previstas en la zona hacia embalses de agua con el uso de radares y de otros equipamientos. Por otro lado, en 1973, en Canadá, el diputado Bernard Dumont destapó en plena Asamblea Nacional el escándalo de que aviones de la Fuerza Aérea Canadiense llevaban años sembrando nubes por orden del mismísimo gobierno central de Quebec, con el objetivo de arruinar las cosechas. Probablemente se trató de un pacto entre políticos corruptos de ambos países con el objetivo de perjudicar la agricultura canadiense y que tuvieran que importar los alimentos directamente de Estados Unidos, previos acuerdos comerciales y mordidas. Cualquier parecido con España y Marruecos es pura coincidencia. Luego, en 1996, la Fuerza Aérea de los Estados Unidos publicó un informe elaborado por la Escuela de Guerra, donde reconocen literalmente que la manipulación meteorológica con fines militares y de supremacía económica llegaría a su meta en el año 2025. El informe dice literalmente que los ataques meteorológicos se utilizarán como arma de guerra invisible, por lo que continuos desastres meteorológicos serán justificados ante el gran público como algo de origen natural. En los Estados Unidos, la modificación del tiempo formará parte de la política de seguridad nacional, con aplicaciones domésticas e internacionales.
Nuestro gobierno perseguirá esa política a varios niveles, en función de sus intereses. Estos niveles incluirían acciones unilaterales, participación en un marco de seguridad como la OTAN, en el marco de afiliación a organismos internacionales como la ONU o actuando en coalición. Considerando que en 2025 nuestra Estrategia Nacional de Seguridad incluirá la modificación del tiempo, su utilización en la Estrategia Militar Nacional será algo natural. Una de las mayores ventajas de usar un clima simulado para lograr un determinado efecto es que, contrariamente a otros enfoques, este hace que lo que se podría considerar resultado de acciones deliberadas aparezca como consecuencia de fenómenos naturales. Además, es relativamente barato de hacer. De acuerdo con Storrs Hall, los costes de producción de estas nanopartículas podría ser el mismo que para medio kilo de patatas. Esto no incluye, evidentemente, los costes de investigación y desarrollo, que serán asumidos por el sector privado y que serán amortizados para 2025 o quizás antes. Por último, el senador James Pearson ordenó en 1978 un informe exhaustivo al Servicio de Investigación del Congreso, que fue titulado Modificación del tiempo, programas, problemas, políticas y potencial. En este informe salió a la luz el escándalo denunciado por la Tri-State al denunciar que la manipulación meteorológica clandestina hecha por el Estado durante al menos 18 años fue responsable de una auténtica masacre de civiles y de una tragedia medioambiental sin precedentes. La siembra de nubes ha sido responsable de la gran sequía de 5 años en el noreste de los Estados Unidos. Secciones aisladas del noreste han experimentado 18 años de sequía debido a la siembra de nubes. La inestabilidad atmosférica en el Atlántico Sur ha sido eliminada, reduciendo con ello la lluvia de la costa este hasta en un 30%, una lluvia necesaria para que la agricultura tenga éxito. El agricultor y ganadero promedio de la costa este y que vive en el área de siembra de nubes ha promediado una pérdida financiera neta debido a la siembra de nubes. Las pérdidas en la producción agrícola del condado de Franklin, Pensilvania, por sí solas, han ascendido a $50 millones. Cuando los efectos de la siembra se agotan, se producen aguaceros que provocan inundaciones que destruyen cosechas y edificios, ahogando tanto a personas como ganado. La siembra de nubes ha sido responsable de los serios problemas de contaminación del aire. El retraso mental y la demencia se pueden atribuir a los productos químicos de la siembra de nubes. El envenenamiento de toda materia viva está directamente relacionado con la siembra de nubes. El enfisema pulmonar es 3 veces más alto en áreas de intensa siembra de nubes. El cáncer es virulentamente desproporcionado en áreas de siembra de nubes. Las pérdidas financieras en la agricultura e industria relacionada ascienden a miles de millones. Tanto los bosques de áreas forestales como los huertos cultivados están muriendo a causa de las reacciones químicas que tienen lugar en el aire, debido a la adición de productos de siembra de nubes. La atmósfera se ha vuelto biológicamente incompatible con toda la materia viva, incluyendo animales, plantas y humanos. Tri-State informó que ha solicitado al presidente de los Estados Unidos que anuncie la prohibición de siembra de nubes en las montañas de los Apalaches y en la llanura costera del Atlántico durante 3 años, o hasta que se establezca una comisión reguladora federal con el fin de permitir que la economía se recupere. Por lo tanto, con todos los datos que ya tenemos, los datos científicos, los datos históricos, la pura lógica que nos habla de una siembra real y continua de nubes por parte de la aviación comercial, simplemente con su presencia ahí, ya tenemos motivos de sobra para entender que lo que llaman cambio climático, a lo que atribuyen sequía, aumento de las temperaturas, no es ni por asomo el CO2. Porque de hecho ya lo han reconocido, que las estelas de los aviones afectan más al clima que todo el CO2 liberado por toda la historia de la aviación desde sus comienzos. Con lo cual, seguir tragándonos el bulo del cambio climático, de la emergencia climática, cuando vemos que encima son ellos quienes están detrás de los incendios, de las inundaciones, que no dejan limpiar los montes y se queman, que no dejan limpiar los cauces de los ríos, y luego vienen crecidas y la gente muere ahogada, sino empalada por cañas y troncos que bajan a toda velocidad. Pues entonces vemos que todo esto, gente, no es más que una gran tomadura de pelo. Y esto es algo muy sencillo de entender, cuando te das cuenta de la enorme y colosal falta de escrúpulos que tiene esta gente. Pensad un poco. Si tenéis tan claro que vuestros políticos, no importa el país de que vengáis, no tienen escrúpulos, roban, mienten, entonces, ¿por qué tenéis que creer todo lo demás? El cambio climático es una estafa y es un negocio
de 700.000 millones de euros para 2030. Ya nos están aplastando con impuestos, pero es que todavía va a ir a más. Y como no reaccionemos, lo vamos a lamentar. Yo ya hice mi trabajo. Solo faltas tú.